Libro de Juan, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Vamos a orar para que el Señor pues nos guíe, nos enseñe, para que el Espíritu Santo nos pueda revelar las Escrituras. Amén. Padre, te damos gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, gracias por traernos, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, te pedimos que toda distracción y todo aquello, Padre, que no es de ti, Señor, seas tú llevándote, seas tú quitando todo estorbo, todo aquello, Padre, que impide que nos concentremos y que recibamos y entendamos tu palabra. Toda sabiduría humana, Señor, yo la desecho y te pido que me uses. En el nombre precioso de Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, es bien interesante hablar de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí dice el Padre, el Verbo, pero el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, dice que en el principio era el Verbo, ¿verdad? Y más adelante, en versículos más adelante, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del Hijo, dice. Se refiere entonces a Jesucristo, al Hijo. Entonces tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A modo de información, usted tiene que conocer que uno de los versículos más utilizados para defender la doctrina, el dogma es el conjunto de creencias de una religión. Nosotros no somos una religión, se lo hemos dicho muchas veces. Tenemos todas las características para ser una religión, pero Dios, el Evangelio no es una religión, es relación con Dios a través de su Hijo. Amén, hermano. Entonces, uno de los versículos más utilizados, el versículo o el texto que más se argumenta para defender el dogma o la doctrina trinitaria, es justamente el que acabamos de leer, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Pero usted tiene que entender, porque le voy a hablar un poco de la doctrina y me voy a centrar en una de las personas de la Trinidad, tratando de seguir un hilo conductivo de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada, pregúntale al que está al lado, ¿de qué hablamos la semana pasada? A ver si se acuerda. Si le dice que fue la sabiduría, dígale: eres más sabio. Eres un sabio, dígale. Porque hablamos de la sabiduría, la necesidad de la sabiduría. Amén. Y si seguimos hablando, y si nosotros queremos seguir aprendiendo de la sabiduría, de querer o no, vamos a toparnos con la Trinidad, hablando de la sabiduría. Y más adelante va a entender por qué le digo esto. Entonces, a modo de información, lo primero que usted tiene que entender es: este texto de primera de Juan es uno de los textos más argumentados con respecto a la doctrina de la Trinidad. Número dos, usted tiene que conocer que la doctrina trinitaria no siempre fue aceptada, no siempre fue conocida. Al Dios Trino no siempre fue conocido como el Dios Trino, valga la redundancia. Hay un concilio que se llevó a cabo en el 325 después de Cristo, ¿sí? El concilio de Nicea. Por favor, ponga atención, que en algún momento usted va a necesitar esta información. 325 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, se da un concilio, el concilio de Nicea. En este concilio se llega a una determinación, se llega a un consenso de que Cristo
de la divinidad de Cristo, se llega a la conclusión de la divinidad de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? El judaísmo, todos venimos, nosotros el cristianismo, venimos del judaísmo. Cuando Cristo nace en una cuna judía, pero el judaísmo, todo el Antiguo Testamento, no conoce la Trinidad. Por eso los sacerdotes, los fariseos, los seduceos, cuando Jesucristo decía que Él es el Hijo de Dios, se rasgaban las vestiduras. Muchos creyeron, algunos discípulos creyeron, algunos creyentes creyeron, valga la redundancia nuevamente, pero otros estaban en duda, y fue después de 325 años que establecen a Jesucristo como una divinidad, como Dios mismo. Después de 51 años, más o menos, si no me equivoco en mi matemática, o sea, en el 381 después de Cristo, hay otro concilio, el concilio de Constantinopla. En este concilio se llega a la determinación de que el Espíritu Santo es parte o es otra divinidad dentro de la Trinidad. Entonces, al término de este concilio, la iglesia entiende de que existe la Trinidad. Recuerde, mi querido hermano, que la revelación de Dios siempre va a ser progresiva. Lo que se conocía de Dios en el Antiguo Testamento no es lo mismo que lo que se conoce de Dios en el Nuevo Testamento. Dios se revela a su pueblo progresivamente. De la misma forma, Dios se le revela a usted progresivamente, porque lo que usted conocía de Dios el primer día que llegó a la iglesia no es lo mismo que lo que conoce hoy de Dios, hoy que ya tiene varios años en la iglesia. Amén, hermano. Entonces la Trinidad queda, ¿cómo le puedo decir? Asentada, queda como dogma de la iglesia después de 380 y pico años de la muerte y la resurrección de Cristo. A mi hija le explicaba esta semana, porque ella me hacía preguntas de historia. ¿Cuántos años tiene la tierra? Según la Biblia, y por qué es relevante esto, ya lo va a entender. Según la Biblia, desde el Génesis hasta Abraham hay aproximadamente 2000 años. De Abraham hasta Jesucristo hay aproximadamente otros 2000 años. Y de Jesucristo hasta hoy, 2024 años. O sea que, aunque los científicos digan otra cosa, según la Biblia, nosotros, la humanidad, tenemos ¿cuántos? 6000 y piquito de años. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué dice esto, pastor? Porque yo quiero que usted entienda y que quede bien claro esto. No porque el concilio, no porque los padres de la fe hayan conocido, hayan determinado la Trinidad. Y valga la aclaración, en estos concilios también se determinó cuál tenía que ser el canon bíblico, cuáles son los libros que deberían estar en nuestra Biblia, los parámetros que ellos vieron o los parámetros que ellos tomaron en cuenta para que los libros que tenemos en la Biblia fueran parte del canon. Son varios, pero uno de ellos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, uno de ellos es que Jesucristo lo haya citado. Si un libro Jesucristo lo citó, entonces tenía que ser parte del canon bíblico. Usted sabe que Jesucristo se paró y dijo: bueno, por tanto dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Era Jesucristo citando el libro de Génesis. Amén. Amén, hermano. Estamos aquí. Jesucristo habló del libro de Génesis. Jesucristo habló de Moisés. Jesucristo habló del Éxodo. Entonces era uno entre algunos parámetros que se tomaban en cuenta para que los libros entraran dentro del canon bíblico. Yo no sé si a usted pues le aburre todas estas cosas, pero a mí me encantan. A mí me encanta conocer
todo lo que es la historia, todo lo que es el canon de nuestra escritura. Entonces, se tomaban en cuenta y se tomaban como inspiración divina. O sea, los libros que están en la escritura son de inspiración divina. El autor es divino. Aunque son escritos por hombres, son inspirados por Dios. Y dice Timoteo, útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a todo hombre, porque su contenido es divino, porque su creador es divino. Los libros son divinos. Ahora, ¿por qué le menciono esto? ¿Por qué le menciono la Trinidad, el canon bíblico, la divinidad de la Trinidad y la divinidad de los libros? Porque estos se determinaron en estos concilios. Pero no quiere decir que antes de este concilio los libros no eran divinos. Desde el momento que fueron escritos, desde el momento que fueron inspirados, aunque escuche bien, los padres de la iglesia no se hubiesen dado cuenta, ellos hasta el día de hoy seguirían siendo divinos. Vuelvo a repetir, aunque no se hubiesen dado cuenta, estos seguirían siendo divinos, porque no fueron divinos cuando los reconocieron, sino desde el momento que los escribieron. Amén. Siguiendo la misma línea, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, la Trinidad existía desde antes que los reconocieran, desde antes que los conocieran, desde antes que se manifestaran. Amén, hermano. No porque en los concilios lo determinaron así, quiere decir que en ese momento comenzó la Trinidad. De ninguna manera. Desde antes de la creación ellos existían. Es más, el libro de Génesis capítulo 1, en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche bien, la palabra que se usa ahí cuando dice creó Dios, es la palabra Elohim. Elohim es plural, no es singular. La traducción correcta sería: en el principio Dios es creando. Mire qué interesante. Vuelvo a afirmar, no porque en los concilios después de Cristo, 300 y pico después de Cristo, no porque los concilios reconocieron la divinidad de la Trinidad, no por eso antes de esto no existía o no había divinidad, no había Trinidad. Amén, hermano. Existía desde el principio. Amén. ¿Cuántos dormidos dicen amén? Un montón de dormidos. Escúcheme aquí, escúcheme, porque usted tiene que conocer esto y entender esto para que lo que le quiero enseñar hoy se haga vivo en usted. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el primer concilio reconoció a Jesús y el segundo concilio reconoce al Espíritu Santo. Entonces queda la Trinidad como el dogma de la iglesia cristiana. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una corriente, a modo de información también, un extra también, que para aquellos que les gusta la información. Hay una línea de pensamiento, hay una corriente de religión, como le quiera llamar, o secta, como le quiera llamar, los Jesús solos, los Only Jesus. Los Only Jesus, su esencia, estaba estudiando este movimiento, su esencia, su creencia, su dogma dice que no existe la Trinidad, que es un solo Dios, solo que ha llevado diferentes etapas, ha llevado diferentes edades. Primero era el Espíritu, luego pues el Hijo, y después se hizo viejo y es el Padre. Mire qué cabezones, porque eso tampoco concuerda, aunque ellos hablan también del tiempo, la materia y el espacio, que es algo bien interesante, que no tengo el tiempo por los que se están durmiendo.
Pero Dios no está encerrado en el tiempo, la materia y el espacio. Dios está fuera de todo esto. Amén, hermano. Entonces, la Trinidad. Si a usted le preguntan en qué usted cree, usted tiene que tener certeza y seguridad. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que la Biblia, eso es lo que Primera de Juan dice. Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene un trabajo especial en la vida de cada persona. Cada una de, cuando se te revela el Dios Padre, es tremendo. Cuando se te revela el Hijo, es maravilloso. Pero el Hijo se te tiene que revelar de diferentes formas. Se te tiene que revelar como el Salvador de tu vida, y después progresivamente se te va a revelar como el Señor, el Kyrios de tu vida, el Señor de tu vida. Qué hermoso es encontrar a un cristiano que se le ha revelado el Hijo como el Salvador de su vida, pero también como el Señor de su vida. Le decía yo a alguien: para mí no existe otra cosa en el mundo fuera de esto. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Ya no vivo yo. Recíteselo al que está al lado: mas Cristo vive en mí. Dígale: crucificado juntamente con Cristo estoy. Amén. Amén. Entonces, es maravilloso cuando a usted se le revela la Trinidad. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando se le revela, cuando entienda, y yo espero que hoy usted, sea anhelando, sea deseando, porque quiero hablarle del Espíritu Santo. Hay tanto, le decía a mi esposa hoy por la mañana, hay tanto, es un océano de información, es un océano de contenido hablando del Espíritu Santo. Hay tanto que aprender del Espíritu Santo. Es tan profundo, es tan infinito el Espíritu Santo, es tan infinita la Trinidad, que deberíamos de hablar mucho de esto. Escogí algunos puntos que como iglesia debemos conocerlo. Entonces, somos una iglesia trinitaria. Creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Amén. Le voy a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento dice la Biblia: el Ruá, el Espíritu de Dios, venía, reposaba sobre una persona y se iba. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. El Espíritu Santo capacitaba a los hombres. El Espíritu Santo dice que un espíritu de sabiduría venía sobre las personas. Por eso es necesario que entendamos al Espíritu Santo para que seamos más sabios. Amén. Cuando Jesús, comencemos por Jesús, cuando Jesús enseñaba a los discípulos, los preparó, porque Jesús sabía lo tristes que se habían puesto los discípulos cuando Él les declaró que se iba a ir, que tenía que irse. Ahora, Juan capítulo 16 verso 5 lo relata o lo redacta de una forma más explícita. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16 verso 5. Pero ahora voy al que me envió. Oiga bien, escúcheme. Jesús se para frente a un pueblo. ¿Estamos aquí? Jesús se para frente a un pueblo que conoce la palabra, que conoce las escrituras. Los judíos les enseñan las escrituras a sus hijos. Entonces Jesús se para frente a ellos y empieza a enseñarles sobre la existencia de un hijo y la existencia de un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee en la Biblia que dice: y el ángel de Jehová, entonces usted se va a dar cuenta
usted dé por hecho que cuando habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo manifestándose a los hombres. Entonces, aquí Jesús les va a hablar del Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Aleluya. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está dando una promesa. Jesús le está dando una promesa a sus discípulos. Les prometió, les dijo: yo me voy. Los discípulos estaban tristes, estaban llorando, así como usted se pone triste cuando ya nos vamos de la iglesia, porque ya no va a ver al hermano, ya no va a ver al hermanito, a la hermanita, porque ya no va a compartir con el que está en su mismo sentir. Soy un hombre de fe, ¿verdad? Porque fe es llamarle a las cosas. Hermano, yo quisiera, mire, yo tengo un sueño de seguir preparando este lugar. Allá afuera vamos a hacer un área bien bonita para que compartamos al terminar, antes del culto y después del culto. Es parte de nosotros. Podemos utilizar una parte de acá y una parte de acá, que la vamos a preparar, porque la iglesia debe tener también coinonía. Amén. Amén. Pero aquí parece que se termina el culto y parece que el rapto sucedió. Wow. Quiero hablar con tal hermano, ya no existe. Entonces Jesús los ve tristes, así como ustedes se ponen tristes cuando se despiden, ¿verdad? Solo el hermanito que está enamorado y está orando por la hermana es el que se queda hasta el último. Nadie dice amén. Ahorita se hubiese dado cuenta de que estabas orando por ella, pero no dices amén, porque dado está soltero. Entonces Jesús les dice a los discípulos: los veo tristes. Dígale que está al lado: te veo triste, dígale. Pero es por falta del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted entienda este principio. Yo quiero que usted entienda este principio. Jesús, el primer adjetivo que le da el Espíritu Santo: les voy a enviar al Consolador. El que tiene el Espíritu Santo no está triste. No está triste. Entonces Jesús les dice: la medicina para su tristeza se la voy a enviar. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya yo se los voy a enviar, y si yo no me voy, yo no se los enviaría. Necesito irme. Entonces Jesús dio la promesa del Espíritu Santo. Pero la promesa, a mí me encanta esta promesa. ¿A cuánto les gustan las promesas? Exacto, especialmente cuando vienen de parte de Dios. Me encanta porque cuando Jesús da la promesa, Él dice que va a enviar el Consolador, pero no dice para algunos creyentes. Él dice que lo va a enviar y ya. Él no pone condiciones, iglesia. Y eso es tremendo, eso es hermoso. Cuando Él promete enviar al Espíritu Santo, no dice: voy a enviar al Espíritu Santo solo para ustedes los judíos, voy a enviar el Espíritu Santo solo para los más santurrones, voy a enviar el Espíritu Santo y solo se lo vamos a dar al líder de la célula. No. Voy a enviar al Espíritu Santo y solo se lo vamos a dar al pastor. No. Él no pone condiciones. Él dice: lo voy a enviar y ya. Mire qué tremendo. Él no dice: si usted pertenece a Ministerio Betel, va a tener al Espíritu Santo. No. O sea, no está hablando, no lo está limitando para una determinada organización. Él dice: lo voy a enviar. Y lo envió. Amén. No tienes que tener un cargo prominente, no tienes que ser alguien que te sepas la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No, Él dijo: lo enviaré y punto.
Amén. Y eso es precioso, eso es maravilloso, eso es grandioso. Cuando Jesús hace una promesa, Jesús cumple, nunca rompe una promesa. Amén. Mire la naturaleza de esta promesa. Lo voy a enviar, dijo. Lo voy a enviar. Y cuando Jesús promete algo, lo cumple. Hechos capítulo 2 verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando llegó el día. Qué bonito. Cuando llegó el día, ellos estaban esperando. Las promesas hay que esperarlas. ¿Aló? Yo no sé si usted está esperando que se cumpla una promesa. Yo sí lo estoy esperando. Amén. Yo estoy esperando que se cumpla la promesa. Una y varias promesas. Porque las promesas hay que esperarlas, hay que creerlas, hay que esperarlas. Mi pregunta es, ¿estará esperando alguna promesa usted? ¿Estará esperando? Porque a veces se nos olvida. Si los discípulos no hubiesen esperado la promesa, no la hubiesen alcanzado. Si usted no espera una promesa, usted no la va a alcanzar. ¿Entiende ese principio? Señor, estoy esperando casarme. Y no sé por qué estoy hablando de casamiento, ¿verdad? De matrimonio. A alguien Dios le está diciendo, espera la cabezón. Entonces, la promesa hay que esperarla, hay que creerla y hay que esperarla. Y mientras la espera hay que confesarla. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Una promesa de que Él enviará salvación a su economía. Hay que confesarla, amén, hermano. Amén. Entonces, mire qué hermoso. Dice, cuando llegó el día. Yo quiero decirle, quiero hacer este paréntesis. Si usted espera la promesa, así como los discípulos esperaron el Pentecostés, si usted espera una promesa, llegará el día del cumplimiento de esa promesa. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Él no rompe ninguna promesa. Él es fiel, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete. Y en esto, juega un papel muy importante el Espíritu Santo. En las promesas, el Espíritu Santo, primero tenemos que tener la certeza, la seguridad que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Ya más adelante tal vez logro hablarle de la obra, pero el Espíritu Santo juega un papel crucial dentro de las promesas. Por ejemplo, cuando oramos, Romanos capítulo 8, del 20 y pico en adelante, léalo todo el capítulo 8, usted va a encontrar que el Espíritu Santo es el que gime, es el que intercede por nosotros, es el que acomoda la oración. Por decirlo de una manera, usted ora y le dice, Señor, quiero un hombre bello, le dice la hermana, quiero un hombre con plata que me saque de esta desgracia. Y el Espíritu Santo escuchándola, ¿verdad? Quiero un tipo guapo, ojos azules, ¿verdad? Y ella como que se está saliendo, ¿verdad? Porque usted la ve y si se pone a danzar, llueve. No sé si entiende la referencia, ¿verdad? O sea, esa cara de Atahualpa, ¿verdad? Pero bueno, para los que no entendieron. Entonces, pero el Espíritu Santo toma la promesa, toma la oración, dice la Biblia, y intercede, de manera correcta, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene. Entonces Él acomoda la oración. Entonces agarra ese paquete y dice, no necesito un ojos azules, no necesita un platudo, no necesita esto. Lo que él necesita es, lo que ella, necesita es un hombre que ame, tema y sirva a Dios. Porque si se casa con el verdadero,
todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás lo alcanzará. Entonces es parte del Espíritu Santo. Entonces cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente, cuando llega el de repente de Dios, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Amén, hermano. Se cumplió la promesa. Se cumplió. Entonces, la promesa del Espíritu Santo se cumplió. Hay muchas promesas alrededor, miles de promesas en ese libro que usted tiene en su mano, que si usted las confiesa, las cree y las espera, definitivamente Dios moverá su poder. Entonces debemos nosotros entender la importancia del Espíritu Santo. Debemos estudiar la Trinidad. Cada una de las personas de la Trinidad es fascinante estudiarlas. Es necesario estudiarlas, conocerlas. Pero también es nuestra obligación como hijos de Dios conocer la Trinidad. Que se nos revele el Padre, que se nos revele el Hijo, que se nos revele el Espíritu Santo. Nosotros como ministros, líderes, pastores, todos somos ministros, porque dice la Biblia que todos somos ministros del nuevo pacto. Como ministros, a nosotros nos incumbe conocer los recursos que provee el Espíritu Santo. Repito, mire la palabra que uso. El Espíritu Santo le provee recursos a la iglesia, al creyente. El Espíritu Santo es el que le provee muchas cosas que humanamente usted no las puede alcanzar. Le provee al creyente para recursos dentro de la iglesia y en todo el mundo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que da sabiduría. El Espíritu Santo es el que redarguye. Es el Espíritu Santo y nos compete a nosotros. Es hermoso, es fascinante, es necesario, pero también es nuestra obligación. Yo creo que como iglesia fallamos si dejamos de comunicar las riquezas, el poder y todos los recursos que trae el ministerio del Espíritu Santo. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence. ¿Por qué lo botaron del trabajo? Porque le faltó gracia del Espíritu Santo. Porque le faltó sabiduría que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué no le dan un aumento? ¿Por qué no le va mejor en su negocio? Porque no le ha dado la importancia, porque no ha entendido los recursos, el poder que trae el Espíritu Santo a cada persona. Recuerde esto y que le quede grabado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El Espíritu Santo es Dios. Dice el libro de Génesis 1:2, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Ok? Ya estaba ahí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué quiero decirle con esto? El Espíritu Santo tiene un poder creador. Repito, el Espíritu Santo tiene un poder creador. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo descendió, dice la Biblia, sobre jueces, sobre profetas, sobre sacerdotes. El Espíritu Santo capacitaba a los hombres en el Antiguo Testamento, con la diferencia que en el Antiguo Testamento venía y se iba, pero después del Pentecostés la promesa es que usted y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Se queda con nosotros, está con nosotros, va con nosotros. Amén. En su casa, en la escuela, en su trabajo, el Espíritu Santo está ahí. Él cayó como viento, dice, recio sobre los discípulos en aquel aposento alto. Lo acabamos de leer. La iglesia de Cristo debe creer plenamente en el Espíritu Santo. No tengo fuerzas,
me siento desanimado, me siento bajoneado, dicen aquí. Usted necesita creer más y tener una relación mejor con el Espíritu Santo, porque es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad. Y quiero aclarar algo aquí. No porque se menciona a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay una categoría de poder. El Padre es mayor, el Hijo es menor y el Espíritu Santo pues es el que hace los mandados. No, no es así. El concilio, los concilios determinaron a Jesucristo y al Espíritu Santo con la misma sustancia del Padre. O sea, es eso hermoso, porque Jesucristo decidió someterse al Padre siendo igual al Padre. El Espíritu Santo se somete siendo igual, la misma sustancia. Entonces es el Dios Trino, tres que son uno con una misma sustancia. Amén, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina que ama. Escuche bien, es una persona que ama. Diga conmigo, que ama. Dice otro movimiento que el Espíritu es una fuerza. Una fuerza no puede amar. Una fuerza no puede entristecerse. Una fuerza no puede redarguir ni convencer. Usted tiene que entender que aunque los testigos de Jehová le digan a usted que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, es mentira. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad con la misma sustancia del Padre y del Hijo. Es la tercera persona divina que tiene características, y una de las características principales es que ama. El Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo no solo ama, el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo enseña. Amén, hermano. Él es el que redarguye. Él es el maestro que te muestra las escrituras. Creemos en el Espíritu Santo como nuestro abogado, como el que intercede. Le acabo de explicar Romanos 8 del 16 o del 20 en adelante. Creemos en el Espíritu Santo más que una regla de dogma o de creencia. Creemos como el poder de Dios actuando en nosotros. Cuando el libro de Hechos dice, o cuando la promesa en capítulo 1 de Hechos dice, y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la palabra que se usa es dinamita, dunamis. Y recibiréis dinamita, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué el hermano no se siente capaz? Porque le falta poder del Espíritu Santo. Amén. Usted lo puede alcanzar todo si tiene el Espíritu Santo. La superación personal le dice que usted es autosuficiente. La superación personal le dice que usted puede lograrlo. Yo quiero decirle, claro que usted tiene la esencia, usted es imagen y semejanza de Dios, pero usted necesita el Espíritu Santo para alcanzar lo que se propone, porque Él es el que lo va a capacitar, Él es el que lo va a direccionar, Él es el que lo va a redarguir. El Espíritu Santo es el que le va a hablar, le va a dar sabiduría. Si tiene el Espíritu Santo, entonces usted puede alcanzar lo que se proponga, porque es Dios en usted. Es el poder de Dios actuando en usted. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al que nos capacita, al que nos enseña. Escúchame bien. Quiero terminar con dos cosas. La era del Espíritu Santo. Es que a veces nosotros andamos fuera de tono, hombre. A veces nosotros no estamos ubicados. Desde el día del Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, la teología le llama la era del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo transformando, es el Espíritu Santo capacitando, es el Espíritu Santo ayudando, guiando a la iglesia hasta que seamos llevados, hasta que seamos elevados en las nubes.
y entregados por el mismo Espíritu Santo. Entonces necesitamos, mientras estamos aquí en la tierra, si nosotros vivimos, si el cristiano vive entre el Pentecostés y el rapto, necesita conocer al Espíritu Santo, necesita depender del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces entendamos, vivimos el tiempo del Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo. El libro de Efesios dice que el Espíritu se derramó no solo a los judíos, sino también a los gentiles, o sea, a todos aquellos los que creemos. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es el mejor recurso que Dios nos ha dado a nosotros. En el Antiguo Testamento era el mejor recurso. En el Nuevo Testamento es el mejor recurso. Nosotros podemos tener grandes tecnologías, podemos tener grandes cosas tecnológicas, grandes avances en una reunión, pero si no está el Espíritu Santo, de nada sirve. Y podemos estar en un lugar que suene eco. Yo siento aquí que predico 10 veces, porque si digo una palabra se repite 10 veces por el eco, ¿verdad? Pero usted puede tener eco, usted puede tener un mal sonido, pero si tiene al Espíritu Santo, Dios hace la obra. Lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo es el mejor recurso que Dios nos ha dejado. Es el mejor recurso. Mire lo que dice para terminar, 2 de Corintios 3:17. Por favor, búsquelo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Aló? Para pelear se necesitan 2, pero si uno de ellos tiene el Espíritu Santo, ahí no hay pelea. Dice la Biblia, la mansa palabra aplaca la ira. ¿Ok? Y solo a través del Espíritu Santo tendremos mansedumbre. Mansedumbre. Mi hermano, la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo a través del Espíritu Santo podemos ser pacificadores, podemos ser misericordiosos. Solo a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que da dones a la iglesia, don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, don de sanidad, don de liberación. Mírese la mano, por favor, mírese la mano, mírese la mano. En esas manos el Espíritu Santo puede depositar grandes dones. Tal vez alrededor de donde usted vive hay endemoniados, y lo creo, porque tal vez usted era uno de ellos, pero Dios lo ha libertado a usted para que usted pueda libertar a otros. Aló. Sanidades, sanidades, milagros, don de fe, don de ciencia. Wow. Es el Espíritu Santo, don de sabiduría. Mujer sabia, hombre sabio. Wow. Espíritu Santo se llama.
Él es el que reviste de dones. Él es el que da. Él es el que reparte, dice la Biblia, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Él es el que escudriña los corazones, lo más profundo. Dice que Él conoce el corazón de Dios y conoce el corazón del hombre. No, el Espíritu Santo no da todo lo que nosotros pedimos, da lo que Él sabe que nos conviene. Da los dones que Él sabe que usted necesita. Si no, todo mundo le pidiera al Espíritu Santo don de hacer milagros y allá anduviera parando el sol, haciendo que no llueva, que llueva. Fuera un desastre todo, fuera un caos, abriendo mares, ríos, ya no existieran puentes, haciendo descender fuego del cielo. Por eso el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere, como Él quiere. Pero mire cómo el Espíritu Santo nos va a repartir, cómo el Espíritu Santo nos va a dar si lo ignoramos, si no nos interesa, si no lo escudriñamos, si no lo estudiamos, si ni siquiera lo mencionamos. Espíritu Santo, muéstrame qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, qué le tengo que decir. Espíritu Santo, estoy bien vestido. Espíritu Santo, es correcto. Espíritu Santo, es esta la mujer que tú has creado para mí. Espíritu Santo, ayúdame, capacítame, revísteme. Necesitamos anhelar el poder del Espíritu Santo. Necesitamos conocer, anhelar, estudiar al Espíritu Santo. Dejémonos revestir por Él, que nos ayude a descubrir sus dones, que nos ayude a usar y a desarrollar los dones que Él ha puesto en nosotros para la gloria y la honra de Dios, para poder servir a otros. Porque la iglesia, eso es lo que debe marcar a la iglesia, eso es lo que distingue a la iglesia de otros pueblos, que servimos. Y no solo servimos aquí en la iglesia, usted y yo somos servidores en donde vayamos, por donde vayamos, representamos. Y qué mejor si servimos con la guianza del Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Anhélelo, anhélelo, ámelo, búsquelo. Él es una persona. Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a empoderar. No lo busques, no busques tu gloria, no busques tu bendición por otro lado. El Espíritu Santo tiene todo lo que tú necesitas.